Capítulo 34. El asfalto todavía conservaba el frescor del rocío matutino cuando Lincoln se deslizó por la vereda, sus zapatillas rozando el suelo con un sonido apenas perceptible. A su lado, Clyde caminaba despacio, el canturreo de las aves tejiéndose entre los árboles como un recordatorio suave de que no estaban solos en aquella mañana del martes. En la distancia, el sol empezaba a teñir el cielo, pintando las fachadas de las casas como lienzos a medio terminar. Clyde lo miraba de reojo, notando cómo su amigo clavaba la mirada en el camino, sin ver realmente lo que había delante. La preocupación se le dibujó en el rostro, y después de unos minutos de silencio, decidió preguntarlo con voz baja. ¿Estás bien, Link? Pareces distraído. Sí, claro, respondió Lincoln, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo bien, pero ayer no viniste a clases, dijo Clyde, acercándose un poco más. Dijiste que tenías fiebre, ¿verdad? Seguro que ya te sentís mejor. Totalmente, respondió el albino, aunque su tono no fue del todo convincente. Estoy bien, te ves un poco pálido, dijo Clyde. Sí, pero no es por la fiebre. Sucedió algo, una de mis hermanas me vio en una situación un poco incómoda, un pequeño problemita nada más. Clyde frunció el ceño, sin entender del todo, pero conectando los puntos con facilidad. Ah, ya sé de qué hablas, dijo con una sonrisa relajada. O sea, una de ellas te encontró haciendo algo que no querías que vieran. Bueno, ya deberías saber que la privacidad con tus hermanas es como un derecho que renunciaste hace tiempo, ¿no? Lincoln soltó una risa corta, más tranquilo ahora. Tienes razón, claro que sí. Debería dejar de preocuparme tanto por esas cosas, no puedo evitar que pasen. Mi abuelo me dijo lo mismo hace poco, es algo normal, que no tengo por qué avergonzarme. Clyde asintió con la cabeza, y ambos continuaron caminando en silencio por un rato, hasta que Lincoln se detuvo de golpe y lo miró a los ojos, con una duda que parecía haber estado guardada desde hace semanas. Oye, ¿te acuerdas del día que íbamos a comer pizza? ¿Qué día? Preguntó Clyde, fingiendo desconocimiento mientras se sujetaba el estómago sin darse cuenta. Cuando no apareciste y me dejaste plantado en la puerta del local, murmuró Lincoln, con una mirada que dejaba claro que sabía la verdad. Ya te dije que mi gato se enfermó y tuve que cuidarlo, intentó decir Clyde, pero su voz se quebró en medio de la frase. Clyde, ambos sabemos que no puedes mentir, dijo Lincoln, viendo cómo su mejor amigo se ponía rojo hasta las orejas. Lo sé, ese día estabas con una chica, ¿qué? Gritó Clyde, volviéndose hacia él con los ojos como platos. No, Lincoln, jamás te dejaría plantado por alguien más, no hace falta que me mientas, te vi, dijo Lincoln con calma. ¿Y es linda? ¿Quién es? Clyde se relajó un poco, soltando un suspiro antes de sonreír como un niño. No solo es linda, es un ángel, respondió, con los ojos brillantes. Se llama Chloe. Aunque bueno, estos días estuviste bastante ocupado regresando con Lynn, así que no tuve oportunidad de contártelo, lo siento por eso, dijo Lincoln, con un toque de culpa en la voz. No hace falta que te disculpes, respondió Clyde, dándole un golpe suave en el hombro. Después de lo que pasó con Estella, es normal que estés más lejos de nosotros. Gracias, amigo, sonrió Lincoln. Entonces, ¿cómo la conociste? Bueno, la vi por primera vez en el baile del año pasado, pero no me animé a hablarle, empezó a contar Clyde, con la voz más entusiasta. Pero hace poco me la encontré en la biblioteca, está haciendo un proyecto sobre fotografía, y empezamos a hablar, y ese día que me dejaste plantado, terminó Lincoln con una sonrisa. Sí, ese día, dijo Clyde, un poco avergonzado. Lincoln soltó una sonrisa amplia y le dio un golpe amistoso en el hombro. Qué bueno saberlo, amigo. Ya espero conocerla pronto. Clyde le devolvió la sonrisa, y ambos siguieron caminando hacia la escuela, donde el murmullo de los compañeros ya empezaba a llenar el patio. Llegaron hasta la fila de casilleros. El de Clyde se abrió con un ligero crujido, sin esfuerzo alguno, y sacó sus libros de una vez, ordenándolos en su mochila. Pero cuando se giró para esperar a su amigo, vio que Lincoln estaba tirando con fuerza de la manija de su casillero, sin lograr abrirlo. Lincoln.
Llamó Clyde, preocupado. En un momento, Clyde, respondió él, tirando de nuevo de la manija metálica que parecía estar trabada. No se quiere mover de ninguna manera, se está haciendo tarde, la primer clase empieza en 5 minutos, le dijo su amigo, mirando el reloj de su muñeca. Lo sé, pero no consigo abrirlo, suspiró Lincoln. Ve tú primero, así no pierdes tu asistencia perfecta. No quiero que te metas en problemas por mí, ¿seguro?, preguntó Clyde, dudando en dejarlo solo. Claro que sí. Ya te sigo en un ratito, prometo. Ok, entonces te veo en el aula, dijo Clyde, dándole una palmadita en el hombro antes de alejarse rápidamente por el pasillo. Lincoln sujetó la manija con sus 2 manos, enderezándose bien para poner más fuerza. Cuando finalmente logró moverla, el casillero se abrió de golpe con un estruendo, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas al suelo. Al abrir los ojos, vio como un papel blanco se deslizaba lentamente hasta llegar a sus pies. Lo sujetó con su mano, en la esquina superior derecha había un corazón dibujado de color negro. Al abrirlo, encontró una pequeña carta escrita a mano. Para cuando necesites escapar un rato, y poder recordar lo bueno de las amistades, Maugie. Junto a la nota, dentro del sobre, había un CD con una etiqueta adhesiva. Lincoln sonrió, guardándolo en el bolsillo de su pantalón antes de ponerse de pie. Se acercó al casillero para sacar sus libros, pero cuando intentó cerrarlo, la puerta se quedó trabada de nuevo. Miró por debajo y encontró una pequeña piedra que había caído en el riel, la sacó con los dedos y finalmente pudo cerrar el casillero. Cuando se giró, detrás de la puerta del casillero estaba ella. Una figura delgada cubierta con finas telas negras, cabello largo y oscuro que le caía sobre uno de sus ojos, y una mirada tan fría que parecía la del aire del pasillo. Hola, Haiku, saludó Lincoln con calma, como si encontrarla ahí fuera lo más normal del mundo. Lincoln, respondió ella, en voz baja, ¿pasa algo? ¿Necesitas algo? Tu hermana, dijo, pausando un instante antes de continuar. ¿Le sucedió algo? ¿A Lucky?, preguntó él, sorprendido por la pregunta. Haiku no respondió, solo lo miró con sus ojos oscuros, esperando. A ella, no le pasó nada. ¿Por qué preguntas? El día de ayer estaba rara, explicó Haiku, moviendo apenas un mechón de pelo de su rostro. Fue a verme en el patio trasero, ayer, repitió Lincoln, recordando que había estado en casa fingiendo fiebre. Sí. Faltaste a clases, aclaró ella, como si eso fuera la pieza clave del enigma. Oh, bueno, sí, notaste que no estaba, dijo él, sonrojándose un poco. Tu presencia es difícil de no ver, dijo Haiku, con una ligera inclinación de cabeza que parecía un elogio. Jeje, gracias, rió Lincoln. La verdad es que tú también eres difícil de no ver. Los ojos de la gótica se abrieron ligeramente, y una pequeña expresión de sorpresa cruzó su rostro, algo tan raro que Lincoln no se dio cuenta. ¿Estás coqueteando?, murmuró Haiku, con la voz un poco más suave de lo habitual. Cierto. Ya se está haciendo demasiado tarde, exclamó Lincoln, golpeándose la frente con la palma de la mano. Lo siento mucho, Haiku, hablamos después, y hablaré con Lucky para saber qué pasó. Nos vemos luego. Y sin más preámbulos, giró sobre sus talones y empezó a correr por el pasillo, dejando a Haiku sola en el lugar, con la mirada fija en el camino que acababa de tomar él. Después, repitió ella en voz baja, antes de girarse y desaparecer por el pasillo. Tic-toc hacía el reloj, sus manecillas se movían de un lado al otro. Los segundos pasaban volando, y los ojos que los seguían, parecían querer detener el tiempo con solo la fuerza de la voluntad. El silencio del aula permitía escuchar hasta el más mínimo ruido, el crujir de una silla, los pasos lejanos de algún profesor haciendo reparaciones en el pasillo, incluso el latido rápido de sus propios corazones. Ring, la campana explotó en el aire como un trueno, y los gritos no hicieron esperarse ni un segundo. En un instante, los presentes se abalanzaron hacia la salida, todos con la misma dirección: la cafetería. Una de ellas estaba a punto de unirse a la corriente, cuando una mano la sujetó del brazo, deteniéndola. Estella, dijo alguien detrás de ella. Ella se detuvo y se giró, encontrándose con la cara de su mejor amigo, y uno de sus compañeros de aventuras más fieles, Clyde. ¿Qué pasa?,
preguntó, ajustándose la mochila en el hombro. SHHHH, murmuró él, guiándola con la mirada hacia un rincón del aula donde un albino aún rebuscaba en su mochila con la cabeza metida casi hasta el cuello. Tenemos que hablar, Estella, Clyde, llamó otra voz desde la puerta. ¿Qué esperan? Ambos se giraron. Era Liam, apoyado en el marco de la puerta. Chicos, vamos a almorzar antes de que se acaben las papas fritas, dijo con una sonrisa relajada. Estella estaba a punto de explicarle que tenían que hablar, pero Clyde se adelantó un paso, poniéndose entre ella y el chico. Liam, ¿te acordás que me uní al club de fotografía hace poco? Claro, hace como una semana, asintió Liam, pues me olvidé completamente que hoy tengo que revelar unas fotos importantes, continuó Clyde, con la voz tan segura como pudo fingir. Estella me va a ayudar a organizarlas, y cuando terminemos vamos. Estella asintió rápidamente, moviendo la cabeza de un lado a otro como si temblara. Liam no dijo nada más, solo asintió y se giró para ir por Lincoln, quien en ese preciso momento logró sacar su lonchera de la mochila con un suspiro de alivio. Los dos se fueron del aula juntos, dejándolos solos. Clyde soltó un gran suspiro que llevaba guardado desde la mañana, apoyándose en una mesa mientras miraba a Estella con una expresión seria. ¿Qué querías hablar, Clyde?, preguntó ella, ya adivinando de qué se trataba. Estella, hoy es el día, dijo él, sin rodeos. El día, repitió ella, aunque ya sabía la respuesta, el día en que vas a invitar a Lincoln a salir. Como hablamos, hoy, exclamó, poniéndose los ojos como platos. Pero pensé que sería la semana que viene, o el mes que viene. No, Estella, interrumpió Clyde, poniéndose serio. La doctora López siempre dice que lo difícil no es llegar al destino, sino dar el primer paso. Y ese paso tienes que darlo hoy, pero, hoy de verdad, murmuró ella, pasándose una mano por el pelo con nervios. No puedes retroceder ahora, insistió él, dándole un golpe suave en el hombro. Ya estás lista, lo sé, tienes razón, susurró Estella, cerrando los ojos por un instante antes de abrirlos con determinación. Hoy es el día. Ambos caminaron hasta la cafetería, donde la mesa de siempre ya estaba ocupada. De un lado, Satch con su lonchera abierta. Al frente, Rusty y Liam. Y en el medio de todos ellos, Lincoln, que acababa de poner su almuerzo sobre la mesa. Estella y Clyde se miraron un segundo, y luego él se acercó sigilosamente a Rusty, agachándose hasta su altura para susurrarle al oído. Te cambio un cupcake relleno de crema de vainilla por tu lugar. El de al lado de Lincoln. Rusty frunció el ceño, pensativo, antes de responder con una sonrisa. 2 cupcakes, y un trozo de tu tarta de limón de la que siempre hablas. 2 cupcakes y medio trozo. Respondió Clyde. De acuerdo, dijo Rusty, extendiendo la mano para cerrar el trato. En un instante, el chico se levantó de su silla, y Estella lo ocupó de inmediato. Rusty levantó una ceja de sorpresa, pero antes de poder preguntar, Clyde le puso los 2 cupcakes sobre el plato y le dio un codazo. La chica se puso nerviosa, soltó el aire en su mano antes de llevarla a su pecho, oliendo su perfume para calmarse un poco. Sacó su espejo de mano del bolsillo y ajustó su flequillo, aclarándose la garganta en silencio. Luego, con la vista un poco temblorosa, miró al albino que estaba a su lado. Oye, Lincoln, ¿te gustaría ir al arcade después de clases? El albino miró hacia arriba, con una sonrisa. Claro que sí. Siempre vamos, a ver si esta vez logro superar ese nivel de Ninja Ghost. Pero Estella negó con la cabeza suavemente, moviendo un mechón de pelo detrás de la oreja. No, esta vez sin los chicos. Solos tú y yo. La frase colgó en el aire por un instante, y Lincoln dejó la cuchara en el plato como si se le hubiera congelado la mano. La sorpresa se dibujó en su rostro, y tardó un segundo en responder. ¿Solo nosotros dos? Sí, confirmó ella, manteniéndole la mirada a pesar del nervio. Lincoln bajó la vista por un momento, mordiéndose el labio inferior. Estella, me gustaría mucho, pero hoy no puedo. Tengo que ir a ver a mi abuelo, y después tengo que ayudar a Lisa con algo en su laboratorio. Ya sabes cómo es ella, no acepta reprogramaciones. La pequeña chica sintió como se le desvanecía un poco la esperanza, pero no se dejó vencer. Ajustó su flequillo y preguntó con una sonrisa más tranquila. Entonces, quizás otro día.
Lincoln levantó la cabeza de golpe, con una expresión más relajada. Por supuesto. Podemos ir el viernes, y después podemos ir a comer pizza. Un pequeño brillo apareció en los ojos de Estella, y su rostro se iluminó con una sonrisa amplia. ¡Qué bueno! Perfecto, el viernes entonces. Y ya veremos quién rompe récord. Oye, Estella, dijo Lincoln de repente, con una idea en la cabeza. ¿Me cambias algunas de tus lumpias por un poco de linzaña? Sé que a ti no te gusta mucho. Estella rió abiertamente, asintiendo con la cabeza. Claro que sí. A cambio me enseñas ese truco para pasar el nivel 3, trato hecho. Dijo Lincoln, extendiendo la mano para darle un toque de puños. En un lejano lugar, en algún rincón silencioso de la casa Loud, una luz amarilla se encendió, iluminando una mesa ordenada hasta el último detalle. En el centro, una pequeña máquina de imprimir dejaba caer hoja por hoja sobre el papel, con un zumbido constante. Manos pequeñas y delicadas recogían cada hoja, acomodándolas antes de engraparlas a una tapa de cartón negro. Lisa ajustó sus lentes en la nariz, pasándose una mano por el pelo corto mientras revisaba que todas las páginas estuvieran en orden. Una vez terminado, lo colocó junto a un segundo libro con tapa roja, de tamaño exactamente igual. Abrió un cajón metálico con una combinación, guardó el ejemplar negro y cogió el rojo en su mano. Salió de su habitación, evitando hacer el menor ruido en el pasillo cubierto de alfombra. Se detuvo frente a la puerta de al lado, la de Lincoln, y la abrió apenas con el pomo, entrando en la penumbra de la habitación. Se acercó sigilosamente a la cama, deslizando el libro de tapa roja debajo de la almohada, asegurándose de que no se moviera ni un centímetro. Después, dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un crujido casi imperceptible. Antes de entrar en la suya, miró a ambos lados del pasillo con atención, verificando que nadie la hubiera visto. Luego cerró su propia puerta, y el silencio volvió a dominar el segundo piso de la casa Loud. De regreso, los pasos de Lincoln y Clyde dejaban sus marcas sobre la tierra. El sol ya empezaba a inclinarse hacia el horizonte. Oye, ¿no tenías que ir a ver a tu abuelo Albert?, preguntó Clyde, ajustándose los lentes mientras esquivaba un pozo en el suelo. Lincoln suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos de su pantalón. No, le mentí. Hoy no voy a visitarlo. Clyde se detuvo de golpe, mirándolo con la boca abierta. ¿Mentiste? ¿Por qué? Y Estella. Haiku me dijo en el pasillo, ayer Lucky estaba muy rara y fue a buscarla. Me acordé de lo que te conté esta mañana, como una de tus hermanas te vio en algo raro. Sí, fue ella. Después de clases, pero igual quiero hablarle. No quiero piense algo raro. Clyde asintió despacio, volviendo a acompañarlo. Tienes razón, Lincoln. Ya sabes cómo es Lucky, se queda con las cosas adentro y no sabe decirlas. Justo en ese momento, algo los detuvo en seco. Algo llamó su atención en el césped que bordeaba el camino a casa, justo frente a un viejo árbol de sauce que había estado ahí desde siempre. Estaba ella, con un libro grande entre las manos, como si estuviera leyendo, pero su mirada estaba perdida en el horizonte. Su figura era distinta a como la conocían. Más llamativa, con el pelo ligeramente despeinado por el viento, dejando al descubierto su ojo izquierdo. Era de un blanco tan claro que a simple vista podría parecer el de alguien sin vida, pero en ese instante brillaban con una intensidad y una vida que no habían visto antes. Su ropa, aunque seguía siendo de tonos oscuros, se ajustaba a su pequeña figura de forma que hacía resaltarla aún más. Los dos chicos se quedaron sin palabras, paralizados en medio de la vereda. Lucky, balbuceó Lincoln. Al escuchar su voz, Lucky cerró el libro, arrancó una hoja que tenía marcada y se acercó hasta él. Sin decir nada, levantó la mano de Lincoln y le colocó el papel en la palma, presionándolo con sus dedos. Luego le dedicó una pequeña sonrisa, la más amplia que hubieran visto nunca en ella, y se fue trotando hacia casa, desapareciendo entre las calles del pueblo. Clyde fue el primero en volver en sí, sacudiéndolo del brazo con fuerza. Link, mira lo que te dio. Lincoln bajó la mirada, abriendo el papel con las manos temblorosas. En él, escrita con una caligrafía cuidada y tinta negra, decía: el sol no ve las sombras, hasta que ellas deciden brillar.
A partir de hoy no voy a estar en el fondo. El albino levantó la vista hacia donde se había ido su hermana, mientras Clyde lo miraba con una expresión de entendimiento. Ambos se miraron, y en sus rostros solo había algo indescifrable. Cuando por fin llegaron a la casa Lowe, el sonido de una guitarra eléctrica les dio la bienvenida desde el garaje. Lincoln abrió la puerta de madera y se asomó, encontrándose a Luna con los ojos cerrados y la frente fruncida, concentrada al máximo en cada acorde que sacaba de su instrumento. «Luna», gritó, para que la escuchara por encima del volumen. La chica se detuvo y se quitó los auriculares con una sonrisa. «Hey, bro. Llegaron tarde, pasó un par de cosas», dijo Lincoln, entrando al garaje mientras Clyde se dirigía hacia la puerta principal para irse a su casa. «¿Por qué estás tan concentrada?» Luna colocó la guitarra sobre su soporte y se secó la frente con la manga de su camiseta. «El próximo mes hay un festival, y mi banda fue seleccionada para hacer un show. Es la primera vez que tocaríamos en un escenario tan grande. ¡Qué genial!», respondió Lincoln, ilusionado. «Yo puedo ayudarte a practicar. Me aprendí de memoria algunas de tus canciones, incluso podría ayudar con los cables o cargar las cosas». Pero Luna negó con la cabeza suavemente, poniéndole una mano en el hombro. «Gracias por la oferta, hermanito, pero esta vez quiero brillar por nuestro esfuerzo. Necesitamos demostrarnos a nosotras mismas que podemos hacerlo, ¿me entendés? Pero claro, cuando llegue el día del show, queremos que estés en el primer asiento para animarnos». «Claro que estaré ahí», dijo Lincoln. «Nunca me pierdo tus shows, gracias, bro». El albino se despidió de Clyde desde la puerta y subió las escaleras, sintiéndose más cansado de lo que pensaba. Al llegar a su habitación, se tiró sobre la cama sin siquiera quitarse algo, buscando un poco de descanso antes de la cena. Justo en ese momento, sintió algo raro debajo de la almohada, un objeto duro que no recordaba haber puesto ahí. Se levantó y metió la mano, sacando un libro de tapa roja que reconoció de inmediato, su diario. Desde hacía unas semanas que no escribía en él, y lo más extraño era que no lo había sentido hasta ahora, como si hubiera aparecido de la noche a la mañana. Lo dejó un momento sobre la cama, mirándolo con curiosidad, antes de decidir abrirlo. Recordó perfectamente la última entrada que había escrito, había sido hace casi un mes. Se dispuso a escribir todo lo que había pasado desde entonces, su memoria funcionaba de maravilla, y las palabras fluían con facilidad. Mientras escribía, se dio cuenta de que su letra parecía haber mejorado mucho, estaba más ordenada, más clara, como si hubiera estado practicando sin darse cuenta. Ignoró ese detalle con una sonrisa. Quizás escribir con más calma le estaba sentando bien. Acababa de cerrar el libro cuando se oyó un grito desde abajo. «Lincoln. A cenar», gritó Rita desde el comedor. El albino guardó el diario debajo de la almohada de nuevo, se puso de pie y bajó las escaleras, con la cabeza llena de todos los momentos que acababa de plasmar en el papel. Fin.